Continuamos en Hebreos, así que hoy nos detenemos a la altura del capítulo 6, desde el verso 13 hasta el verso 20. Hebreos 6, 16 al 20. Avanza por la esperanza de Dios. Avanza por la esperanza de Dios. Existe la posibilidad de que en España el virus caiga de manera natural. No sabemos si será lo que pasará. En un mes lo sabremos, pero no sabremos qué pasará después. Dijo en entrevista con la emisora RAC1 la investigadora Julia Blanco del Instituto de Investigación del SIDA. Mientras que en Rusia, el vocero de Vladimir Putin declaró lo siguiente con respecto a su país. La infección causará su efecto y todos la tendremos. Aquellos que deban morir, morirán. Todos mueren. Ante la polémica surgida en las redes y los medios locales, el vocero aseguró que sus declaraciones fueron sacadas de contexto y que su única intención era calmar a aquellos que sufren de incertidumbre y miedo. Abro comillas, no hay necesidad de perder energía y destruir la mente con el pánico. Todos somos mortales. Cierro comillas, y fue lo que escribió en sus redes sociales para sus cientos de seguidores. El hecho de que una persona sea mortal no debe oscurecer nuestros días. Deberíamos simplemente vivir y disfrutar la vida, consideró el vocero del presidente ruso. Mientras que el director del programa de emergencias sanitarias de la Organización Mundial de la Salud, Matt Ryan, al hablar este viernes sobre la evolución de la enfermedad por el mundo, apuntó que el acelerado aumento de los casos del COVID-19 en Sudamérica está convirtiendo a la región en el nuevo epicentro de la pandemia del nuevo coronavirus. La lectura de estas personas es sin duda en pleno conocimiento de la vulnerabilidad humana, de lo que nuestro Dios creador tiene una respuesta. No solo ante el hecho fehaciente de la mortandad por este virus, sino porque la expectativa de Dios con su pueblo es que tenga su esperanza y la entienda para avanzar. Para nosotros, el destino es el cielo, el cual nos impone un estilo de vida para recorrerlo. Y puede ser una pandemia, puede ser cualquier circunstancia. La advertencia o la instrucción es para no perder. El desafío hoy, según Hebreos 6, 16 al 20, es avanza por la esperanza de Dios pese a cualquier circunstancia adversa. Esto implica entender la parte que le corresponde a Dios y entender la parte que nos corresponde a nosotros, la parte que te corresponde a ti. Dos textos que nos sirven de introducción son Hebreos 3, 1 y capítulo 6, versículo 1. Voy a leer el capítulo 3, el versículo 1, según la Nueva Traducción Viviente. Así que, amados hermanos, ustedes que pertenecen a Dios y tienen parte con los que han sido llamados al cielo, consideren detenidamente a este Jesús, a quien declaramos mensajero de Dios y sumo sacerdote. Y más adelante, capítulo 6, la primera parte del verso 1, dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos
hacia la madurez. Esto según la Nueva Versión Internacional. Dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Así que tenemos un destino y tenemos un recorrido que impuesto mientras nos acercamos a la expectativa de Dios o a la promesa de Dios. El tema es que el pueblo de Dios no pierda su vocación y que avance con la esperanza de Dios y no según declaraciones limitadas que pueda hacer alguna organización o cualquier gobierno terrenal. Así que nosotros leemos los acontecimientos con la mente de Cristo por medio del Espíritu conforme a la Escritura, teniendo en nuestra mirada o nuestra mirada en Jesús. Así que, ¿de qué se trata esta esperanza? Vamos a leerlo o voy a leerlo y luego entonces a desglosarlo según estos dos componentes. La parte que le corresponde a Dios, la parte que nos corresponde a nosotros. Hebreos 6, 13 al 20. Dice así: cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Así que, después de esperar paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. Los seres humanos juran superior a ellos mismos y el juramento, lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, le confirmó con un juramento. Lo hizo así para que, mediante la promesa y el juramento, que son dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso los que buscamos refugio, nos aferramos a esperar. Tenemos como esperanzas de la cortina del santuario, hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que en esta primera parte, el escritor argumenta esta esperanza con tres actos de Dios. El primero es la promesa de Dios a Abraham. Mira el verso 13 al verso 15. Vuelvo a leerlo. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, y subrayé esto. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo: te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así, también subrayé esta última parte, después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. En este punto, la promesa de Dios a Abraham te sirve a ti y a mí para avanzar con confianza y con esperanza. Más adelante, en la siguiente parte, nuevamente explicaré de qué se trata este avance. Pero el argumento inicial es que Dios escogió a Abraham, le dio una promesa y Dios cumplió su promesa. Te voy a pedir que regreses a 2 capítulos antes, porque a la altura del capítulo 3, que tiene por título Jesús superior a Moisés, y el capítulo 4,
que tiene por título Reposo del pueblo de Dios. Moisés, Josué y el pueblo de Dios, antes de entrar a la tierra prometida, nos afirma justamente el cumplimiento de Dios a su pueblo, a Moisés, según la promesa que le dio a Abraham. Ya en el capítulo 5 hizo referencia a Melquisedec. Ahí está en el verso 10. Dios lo nombró sumo sacerdote, haciendo referencia a Jesús, según el orden de Melquisedec. Este es el predecesor de Jesús como sumo sacerdote. Y allá había explicado esta relación de Melquisedec con Abraham. A esta altura del capítulo 6 y en la totalidad del capítulo 7, el escritor inspirado detalla aún más esta relación. Vamos a verlo el próximo domingo, pero podemos avanzar y leer los primeros 3 versos del capítulo 7. Versículo 1, capítulo 7, versículo 1. Este Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, salió al encuentro de Abraham, que regresaba de derrotar a los reyes, y los bendijo. Abraham, a su vez, le dio la 10ª parte de todo. El nombre Melquisedec significa, en primer lugar, rey de justicia y además rey de Salem. Esto es, rey de paz. No tiene padre ni madre ni genealogía. No tiene comienzo ni fin, pero a semejanza del Hijo de Dios, permanece como sacerdote para siempre. Para entonces vamos a entender aún más, o a explicar para entender aún más la relevancia de este personaje. Pero este nos conecta con Abraham. Todo para afirmar la disposición continua de Dios de otorgarle, de nutrir, de fortalecer la esperanza a Abraham para avanzar en el cumplimiento de la promesa. Esta esperanza no es un suspiro al aire. Es la confianza de que tenemos un Dios que cumple su promesa. Y por supuesto, eso sí se le cree, como es el ejemplo de Abraham. Abraham no conoció la multiplicación de su descendencia, pero fue testigo de su hijo Isaac con su esposa estéril. Según el tiempo de Dios, Abraham experimentó la esperanza de vida, no solo en la promesa cumplida de un hijo, sino en el recorrido paciente hasta concebirlo. Y que por supuesto vale la pena regresar a Génesis y enfrentarse con la parte de la biografía de Abraham, que no fue perfecto, fue contado justo porque le creyó a Dios. Y nos sirve de ejemplo para afirmar que Dios cumple con su parte. La promesa que le dio Abraham es el primer argumento. El segundo argumento es el juramento inmutable o inalterable de Dios. Verso 16 al 18. Los seres humanos juran por alguien superior a ellos mismos. Y el juramento, al confirmar lo que se ha dicho, pone punto final a toda discusión. Y subrayé el verso 17. Por eso Dios, queriendo demostrar claramente a los herederos de la promesa que su propósito es inmutable, le confirmó con un juramento. Sigo leyendo ahora el verso 18, la primera parte del verso 18. Lo hizo así para que mediante la promesa y el juramento, que son, y subrayé esto, dos realidades inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta.
Dios juró por sí mismo como garante de su promesa. Es que no había nadie superior a él. No hay nadie superior a Dios. Y esto lo conocemos por Génesis, desde el principio, creador del cielo y la tierra. Lo cual afirma, mis queridos, que una fe sin Biblia no lo es. Leamos por ahora solo Génesis 22. Así que te invito a que regreses al primer libro de nuestra Biblia, Génesis 22, y pongas la atención en los versos 15 al 18. Leo, según la Nueva Versión Internacional. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: como has hecho esto y no me has negado a tu único hijo, juro por mí mismo, afirma el Señor, que te bendeciré en gran manera y que multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Además, tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos. Puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. ¿Qué es lo que atestigua la veracidad de todo este argumento? Además de que estamos leyendo una leyenda, ni es una historia fija. Dios cumplió la promesa que le dio a Abraham bajo su juramento y que se extiende hasta bendecir a las naciones por medio de su descendencia, el cual es consumada o fue cumplida con el Hijo de Dios, Jesús. Dios envió a su Hijo para vivir a este planeta, morir por nosotros y hacernos partícipe de esta promesa desde el principio. Tú y yo somos prueba irrefutable de que Jesús inicia la fe que profesamos y nos mola a avanzar el perfeccionamiento de esta fe. Juró por sí mismo y lo cumplió en su propio Hijo. Este es el segundo argumento. El juramento de Dios. El juramento en sí, cumplir su promesa. Jesús, que es el tercer argumento. Jesús es la promesa consumada, insuperable, perfecta, acabada. Este es el tercer acto histórico del argumento del escritor de Hebreos. Vuelve a Hebreos capítulo 1. Versículo 1 al versículo 4. Y esta es la conexión con Hebreos 6, versículo 19 y versículo 20. Mira Hebreos 1, versículo 1 al versículo 4. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que él es,
y que sostiene todas las cosas que con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Esta es la introducción del argumento. Y aquí abro paréntesis con la intención de subrayar, de no sacar versos de su contexto, porque pueden servirnos de pretextos. Hacemos el ejercicio expositivo según los temas, bloques temáticos, pero entran dentro de un mensaje puntual y general. Capítulo 6 dentro de todos los 13 capítulos de Hebreos y Hebreos dentro de los 66 libros de nuestra Biblia. Así que Hebreos 1 nos sirve de introducción a este argumento, que son muchos. Mira, más adelante en Hebreos 2, versículo 8. La segunda parte, desde el verso 8 hasta el versículo 10, dice: ahora bien, es cierto que todavía no vemos que todo le esté sujeto. Y eso es real en la actualidad. La pandemia que está azotando el mundo es una evidencia de ello, una muestra de esa realidad, una de tantas. Sin embargo, sigo leyendo ahora el verso 9. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Y subrayo lo que sigue: así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. En efecto, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria, convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento al autor de la salvación de ellos. Y podría decir, sin temor alguno, la salvación de nosotros. Porque lo que tal vez no puede ocurrir, y entre comillas, no puede ocurrir con una pandemia, la expectativa de Dios es que ocurra con nosotros. Ciertamente, no todo está sujeto, y nosotros, entre nosotros, podríamos justamente también dar evidencia de que nos falta mucho más. Y de eso trata Hebreos. Jesús, la persona histórica descrita en nuestro Nuevo Testamento, cumplió con la entrega de su vida la promesa que Dios le dio a Abraham. Lo que significa dicha para nosotros en vernos como hijos e hijas llevados a la gloria eterna de este Dios, ahora nuestro Dios. No solo eso, sino sostener una relación personal y dinámica con Él. No es una religión. Esta es nuestra esperanza. Esta es la esperanza de Dios consumada ya y todavía no, gracias a su Hijo unigénito. No porque fuera imperfecta, todavía no, sino porque aún la realidad es que no hemos muerto. Cuando muramos, pasaremos a la eternidad con Dios. Pero como aún vivimos, nos corresponde obedecer a Dios en este lado del cielo. Ser prueba viviente de que hay quienes se sujetan a Dios, aun cuando no vemos que todo le esté sujeto. Y esto sin importar las circunstancias.
ante una enfermedad tal vez, o ante una crisis financiera. Y reitero, este es el meollo de la carta de Hebreos. Y este es el argumento de parte del escritor inspirado para afirmar la esperanza de Dios en lo que Dios le correspondió hacer e hizo. Ahora pasemos a la parte que te corresponde a ti, la parte que nos corresponde a nosotros. Ante la esperanza que Dios nos concede por sus promesas cumplidas y por cumplirse, nos corresponde entender lo que ha pasado contigo y conmigo hasta esta altura de nuestra vida y según el texto bíblico. Leemos las circunstancias a través del texto, por supuesto con la iluminación del Espíritu Santo y con nuestra mirada puesta en Jesús. Y nos permite entonces avanzar en lo que nos corresponde hacer. En primer lugar, el primer argumento en este sentido es buscar refugio en Dios. Es buscar refugio en Dios. Mira la segunda parte del versículo 18, capítulo 6, versículo 18, la segunda parte. Tenemos un estímulo poderoso. ¿Lo ubicaste? Tenemos un estímulo poderoso los que, y subrayé esto, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Somos llevados a la gloria o tenemos un llamamiento celestial, estamos siendo llevados al cielo, pero esto implica un recorrido para las próximas horas de este día, como lo que será mañana lunes hasta la siguiente semana, y esto hasta cuando Jesús vuelva o nosotros muramos. Tengamos un estímulo poderoso los que, y vuelvo y subrayo, buscando refugio, nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Lo que nos corresponde a nosotros, y probable que entre nosotros ya lo hicimos, fue buscar refugio en Dios. Y entendamos, esto es muchísimo más que haber nacido y crecido en una cultura cristianizada. Lo que yo podría considerar como una buena aventura, una bienaventuranza, una dicha, porque en este lado del continente es libre y casi continua la exposición del mundo al evangelio. No así el que nace y crece en Jaipur, India. Es lo importante de hacer negocios con mente de reino allá, pero también no perder justamente la mente de Cristo del lado de acá. Es entender que la insatisfacción humana, tanto en la India como aquí, no es resuelta con títulos, prestigio, fama, apellidos, relaciones, cosas, ideologías. La insatisfacción humana es resuelta en Dios, creador del cielo y el mar, quien bendijo a Abraham y envió a su hijo unigénito. Lo buscamos y Dios lo reconoció. Quien nos dejó identificar la esperanza justamente en la persona de su hijo. No en Abraham, no en Moisés. Ellos son solo ejemplos, como lo es María, como lo es Pablo, como lo es Pedro, o lo fueron ellos. Tenemos el testimonio escritural bíblico que nos estimula para poner nuestra mirada en Jesús, quien vive, reina y está con nosotros hoy. Es el segundo hecho en este sentido que te, que te corresponde a ti y a mí
o lo que le corresponde a hombres y mujeres entre las naciones aceptar. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de él. Y si no se acepta, mueren sin la esperanza plena. Si no lo aceptan, viven sin la esperanza de Dios. Así que lo segundo que te corresponde a ti o nos corresponde a nosotros es aceptar la esperanza en Jesús. Mira el versículo 20. La primera parte del verso 20 hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros. Es aceptar que Jesús es nuestro mediador entre nosotros y Dios, que Él abrió el camino para que cruzara el pueblo y volviera al Padre. Es el que inició en nosotros la fe y el que la está perfeccionando en la medida que se acerca el tiempo que solo Dios sabe para entrar a la eternidad. Jesús no es ningún apóstol, no es ningún santo, no es el Papa, no es ningún ángel, ninguna madre de Dios. Es solo Cristo. Ni siquiera una iglesia denominacional o de algún apellido con autoridad, con peso, con prestigio o renombre. Es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Hay que estar pegado a Él, no a una religión o a una denominación. Es Jesús, es Cristo. Y en consecuencia, entonces, nos añadimos a servir junto con una comunidad de fe. Por supuesto, que profesa lo que enseña la Biblia. El tema aquí es que no podemos dar por sentado el nacimiento espiritual entre los que están entre nosotros. Porque no es una religión, sino una relación con Jesús. Jesús le dijo a Nicodemo, es necesario nacer de agua y del Espíritu para poder ver el reino de Dios. Y eso por reconocer la bancarrota espiritual, reconocer que no puedo en este mundo sin esperanza de Dios. Y la esperanza de Dios es Jesús. Busco refugio en Dios y Dios me presenta a Jesús. Tengo que aceptar, es lo que me corresponde a mí, es lo que le corresponde al mundo, aceptar la esperanza en Jesús. Jesús y su evangelio atestigua el nacer espiritualmente, el nacer de nuevo, no de nuestra primer madre, sino de Dios. Para ver su reino y aceptar la esperanza cumplida, acabada, insuperable, consumada en la muerte y resurrección de Jesús y no por méritos personales. Es creer en el enviado de Dios. Fue lo que respondió Jesús cuando le preguntaron, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios según Juan 6? Cree en el enviado de Dios. Dios lo aprobó y lo respalda con sus actos, con sus hechos. Cree en la obra de Dios, en el enviado de Dios, Jesús. Estos son los primeros dos argumentos en lo que nos corresponde a nosotros. Buscar refugio en Dios, aceptar la esperanza de Dios en Jesús. Y el tercer argumento entonces es actuar conforme la esperanza del cielo, la esperanza de Dios. Y todo esto en respuesta a los tres argumentos. Dios le dio una promesa a Abraham, Dios juró, dio un juramento inmutable y lo cumplió en su Hijo Jesús. Por eso entonces, dice el verso 19, tenemos como firme y según ancla del alma una esperanza que penetra hasta detrás de la cortina del santuario,
hasta donde Jesús, el precursor, entró por nosotros, llegando a ser sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Viene a la mente otra vez parte del Antiguo Testamento y de lo que ocurrió en el sacrificio o en la crucifixión de Jesús, cuando el velo del templo se rasgó y ya no hay nada que entorpezca, tropiece o obstaculice el llegar a donde Dios está. Esto no por méritos personales, esto es por medio de Jesús, quien entró por nosotros. Y ante esto tenemos una firme y segura ancla del alma, que es la esperanza de Dios, que no nos invita a estacionarnos ante una crisis. Esta firme y segura ancla es para no dejarnos llevar por ellas y perderte de ser testigo de Jesús. Avanzar en la medida de la estatura de Jesús. Esto es actuar conforme a la esperanza de Dios. Es lo que quiero explicar o regresar y volver a explicar lo que es avanzar. Avancemos hacia la madurez. Actuar conforme la esperanza de Dios. Esta firme y segura ancla del alma nos invita a no dejarnos llevar por las crisis y no perdernos de ser testigos de Jesús, sino dar evidencia de crecimiento en cuanto a la fe de Jesús. Se nace en un momento a otro de Dios. Y en ese nuevo nacimiento nos corresponde tal vez gatear, empezar a dar pasos y caer, pero levantarse para entonces empezar a correr, dejar de ser niño, adquirir madurez espiritual, joven o adulto, enfrentando este mundo con la mente de Jesús, con la mente de Cristo, siendo servidor de él. Vuelvo al verso 9 hasta el verso 12 del capítulo 6. Es 1, como recién leímos. El verso, pero Hebreos 6. Queridos amigos, aunque hablamos de este modo, no creemos que esto se aplique a ustedes. Si no lo recuerdas, merece entonces que leas los versos anteriores, pero aquí hay una afirmación que es algo que está Dios en contra y que espera que el pueblo de Dios justamente no transite en la misma dirección. Sigo leyendo, verso 9. Estamos convencidos de que ustedes están destinados para cosas mejores. La tienen con la salvación. Esto es de este lado del cielo. Esto es también de este lado del cielo. Verso 10, y subrayé el verso 10 y el versículo 11. Pues Dios no es injusto. No olvidará con cuánto esfuerzo han trabajado para él y cómo han demostrado su amor por él, sirviendo a otros creyentes como todavía lo hacen. Nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida. De quien muere, pues sus labios dejan de adorar, sus manos dejan de tocar, sus pies dejan de servir, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Entonces, no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios.
Entonces no se volverán torpes ni perezosos espiritualmente. Es lo que en la Nueva Versión Internacional leíamos: no seas perezoso, la exposición del domingo que pasó. En cambio, seguirán el ejemplo de quienes, y subrayé esto también, seguirán el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas del Dios. Tanto del otro lado del cielo como en este lado del cielo, mientras avanzamos con la esperanza de Dios, dando evidencia de crecimiento en cuanto a la fe. Observa, por un lado está el de demostrar su amor por Él, sirviendo a otros creyentes. Versículo 10. Y por el otro lado, es seguir el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. El versículo 12. Por un lado, el de demostrar su amor por Dios, sirviendo a otros creyentes. Y por el otro lado, es seguir el ejemplo de quienes, gracias a su fe y perseverancia, heredarán las promesas de Dios. Abraham es uno de esos ejemplos mencionado en la lista de Hebreos 11. Tarde que temprano vamos a llegar a Hebreos 11. Rogamos a Dios que nos conceda vida, salud para llegar hasta Hebreos 11, donde nos presenta la lista para explicar lo que es la fe de Dios y aumentar la descripción de lo que es la esperanza de Dios. Así dice Hebreos 11. Voy a leer solo unos versos. Versículo 13 al 16. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas, pero tenían esperanza. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Esa es la esperanza de nuestro Dios para su pueblo. Verso 15. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido la oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Ese es nuestro destino. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Pueden regresar a Apocalipsis 2, 18 al 20 durante la semana y revisar tanto la exposición que está ya en la cuenta como el texto propiamente. Dios no tiene una corona de la vida prometida. Así lo enseñó Jesús en Juan 14 al 17. Morada preparada para los suyos, que avanzaron con esperanza, dando evidencia del crecimiento de su fe. A Juan lo llevó hasta una isla como preso. A ellos no lo vieron, murieron, pero con la promesa jurada. Esta mirada a la patria celestial no es escapismo. Es la fe entendida en este lado del cielo que busca una patria mejor. Es decir, la celestial, pero que si tú llamas a Dios Padre, tú y yo tenemos que avanzar como su hijo o su hija. Si tú santificas su nombre, tú tienes que avanzar como apartado para sus propósitos. Si pides que venga su reino y que se haga su voluntad, es para que tú vivas en obediencia a él. Esto según la oración de Jesús, según Mateo 6, 9 al 10. Esto es la patria celestial y que avanzamos con la esperanza de Dios para que se haga desde hoy. Existe la alarma por los 341
mil muertos por el COVID-19. Ese dato lo vi anoche. 341,000 fallecidos por el COVID-19 hasta anoche. Pero entre el 2010 y el 2014 se produjeron en todo el mundo 25 millones de abortos peligrosos al año. La mayoría de abortos peligrosos se produjo en países como en África, Asia y América Latina. Y los cristianos han estado distraídos. Y aún más hoy, tal vez, con el miedo que genera el virus pandémico. Con los números fallecidos y con ahora el regreso a la normalidad. ¿A qué normalidad Dios nos quiere regresar? Hay una pandemia que tal vez otra vez pasa desapercibido ante nuestros ojos. La cantidad de jóvenes obesos o que sufren de obesidad, mejor dicho. Una pandemia que así ha sido diagnosticada. La gran cantidad de obesidad en el mundo. Y que si nosotros nos acomodamos ante una crisis como esta y nos volvemos más sedentarios, más pasivos, pues definitivamente los años de vida se pueden contar. El presidente Clinton, que justamente anoche igual veía un documental cuando fue presidente y hablando de este tema, se refirió a su generación, a la generación de jovencitos en su tiempo como presidente. Una generación de jovencitos que no verían morir a sus padres, porque iban a acelerar su fallecimiento producto de la mala alimentación o del estilo de vida que llevaban. Miren en qué están, y hago entre comillas, los cristianos de América Latina. Miren en qué están los cristianos, entre comillas, en América Latina. Este era el título de la noticia en la web. El hotel que ofrece una opción para los infieles durante la cuarentena. Hacerte las compras mientras tenés una aventura. Así explicaba la propaganda. Danos tu lista y mientras tú disfrutas, nosotros te la llevamos a la puerta de tu habitación. El administrador del motel, José Antonio Macías, y que no tiene nada que ver con los Macías de nuestra familia, dijo a la radio de Colombia que esta iniciativa empezará a operar desde el 1 de junio, día en que Ecuador pasará de alerta roja a amarilla y podrán trabajar como motel. Miren qué están pensando los cristianos de América Latina. El gerente explicó que el servicio estará disponible desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche y será necesario llevar una lista con los productos a adquirir. Además, la compra será por medio de un servicio de delivery y se podrá pagar en la cuenta del motel. En esto piensan los cristianos latinoamericanos. Cuando en Italia inició la cuarentena, una empresa proporcionó consumo gratuito de pornografía. Sin duda, nuestro Dios nos quiere para que ante una crisis como esta y cualquiera, quienes vivan su esperanza, la crucen con aprendizaje, con crecimiento, con fortalecimiento, con sabiduría, con vida.
Y justamente no es depositar 2 horas o 1 hora media de nuestra existencia física a un monitor o a una reunión presencial, sino conectarse diariamente en disciplina con Jesús, nuestro entrenador, el campeón de la medalla de oro, y que justamente nos está estimulando adaptarnos a las adaptarnos a las circunstancias, no adaptarnos al mundo. Cuidar nuestra mente, cuidar nuestra alma y cuidar nuestro cuerpo. Mientras que el infierno lo que quiere es que nos pudramos hoy y sin duda pasemos mal la prueba. Lo que nos corresponde a nosotros, a ti y a mí, es no perdernos de nuestra vocación sacerdotal. Es lo que atestigua Juan, libro de nuestra Biblia. Ha hecho de nosotros una sacerdotal. Y podemos verlo como organizan los hijos de Dios porque han nacido de nuevo y estamos aprendiendo a avanzar con nuestra mirada en Jesús, avanzar con la esperanza de Dios en este lado del cielo y ante una crisis como el COVID-19, crisis financiera o cualquier enfermedad que nos pueda visitar de manera inesperada. Lo que hay que prevenir enfermedades justamente que por una mala praxis de la buena noticia nos roba vida. En este ejercicio, mis queridos, sepan que viva comunidad, gracias a la generosidad de las ofrendas que ustedes han dado y seguro que continúan dando, hemos estado apoyando económicamente a 2 obreros o familias que le sirven al Señor, pero que no son de Viva Comunidad, pero sí son amigos de esta casa. Que por las circunstancias justamente de la crisis, contratos suspendidos, menos ingresos a una comunidad pequeña de cristianos, nos hemos responsabilizado en compartir de lo poco que tenemos y sostener la obra de Dios. Me reservo sus nombres por efecto de la grabación y privacidad de los mismos. Pero el meollo de esto es que si no hay un pueblo que trabaja por la visión de Dios, precisamente no habrá pueblo que sirva de luz y sal o de atalaya ante crisis inesperadas como esta. Y que sin duda alguna están fuera de nuestro control. Usualmente, un pueblo sin líder espiritual no demora en estancarse o perderse. Nuestra firme y segura es que nuestro Dios nunca ha perdido el control. Y nos corresponde a nosotros, a mí y a ti, hacer nuestra parte en respuesta a lo que hizo Él desde el principio y que quiera seguir haciéndolo en una mañana y a esta altura del día, como la de hoy. Avanza con la esperanza de Dios según los valores de su reino, que sin duda avanza en contra del viento de este mundo ajeno a la vida de Cristo. Lee lo que el Espíritu dice a las iglesias. No seas perezoso, no tengas miedo en Cristo, con Cristo. Fortalécete. Vuelve a amar a Jesús. Sé fiel a Jesús hasta la muerte. Lee lo que Él dice y no demores en actuar según la esperanza de Dios. Tú sé proactivo ante un valor de reino en esta semana. Sé diligente con respecto a quienes sirven al Señor con sudor y temor reverente. Dios nos ha confiado una misión local y una misión transcultural. Avancemos con esperanza, avancemos sin miedo.
si no lo habías hecho hasta ahora, empieza a identificarte con Cristo y avanza con la esperanza de Dios. Y los que han estado avanzando, pues hoy reafirma la razón y no desfallezcas ante el cansancio y el viento en contra. Ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, él nunca pecó. Que así con toda confianza de la gracia que nos necesitemos. De hoy, cuando tú des el último suspiro en este segura, pero al otro lado. Y te estimule para avanzar la esperanza de Dios. Vemos ahora con Luis.